Hola mis amigos, muy buen día. Dios los bendiga a ustedes todos. Yo estaba pensando aún sobre aquel versículo que Dios dice, Dios quien habló, yo habito en lo alto y santo lugar, pero yo habito también con el contrito y abatido de espíritu, para vivificar el espíritu de los abatidos, etc. Yo solo quería que usted supiera lo siguiente. Vamos a evaluar esta palabra uniéndola con la historia de Naamán. Usted sabe la historia de Naamán. Si usted no sabe, va a quedar sabiendo. Naamán fue un ministro de la guerra, el principal hombre de la Siria, el más poderoso. Sería así hoy el ministro militar, un ministro que tiene todo poder después del presidente en aquella altura, del rey de la Siria. Él era el más importante. Y por causa de esa importancia que él tenía, obviamente, él debería ser un hombre muy orgulloso, muy prepotente, muy arrogante, etc. Era solamente, es así que yo pienso. Además de eso, él era un hombre completamente contrario a Israel, enemigo número uno de Israel, que era el pueblo de Dios. Contrario al pueblo de Dios, enemigo del pueblo de Israel. Además de eso, él era incrédulo, escéptico con respecto al Dios de Israel. Si él era enemigo de Israel, imagínese cómo él sería enemigo de Dios. Entonces era un hombre completamente contrario a Dios, a la fe, a la palabra de Dios, a todo con lo que dice respecto al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y de Israel. Y ahí, ¿qué es lo que sucedió? Él contrajo lepra y su sierva habló para su patrona, su señora, diciendo que había en Israel un profeta que podría resolver el problema de él. Y Naamán fue hasta el profeta, y usted ya sabe, él en principio no quería someterse a la palabra del profeta. El profeta ni lo recibió. El profeta Eliseo ni lo recibió. Mandó un mensaje, vaya, dígale al comandante, para irse a lavar 7 veces, sumergirse 7 veces en el río Jordán. Y ahí, lo que sucede, mi amiga y mi amigo, ¿qué es lo que nosotros vemos en eso? Dios habló, yo habito en el santo alto lugar, pero también habito con el contrito y abatido de espíritu. Ahora, Dios no hizo acepción de la posición de Naamán, el hombre rico, poderoso, un hombre arrogante, orgulloso, pedante, odiaba al pueblo de Israel, no creía en el Dios de Israel. Quiere decir, él tenía todo para ser un maldecido en la vida. Solo que ¿qué es lo que eso muestra? ¿Qué es lo que yo veo en Naamán? Yo veo en Naamán las personas dejadas de lado en este mundo, que no son creyentes, que no son evangélicas, que no pertenecen a una denominación evangélica. Aquellas personas que, cuidado, están afligidas, heridas, sean católicas, sean evangélicas, sean espiritistas, sean musulmanes, sean budistas, sean judías, sean lo que sea, no importa la religión, no importa la creencia, no importa la tradición, no importa la vanidad, el orgullo, la prepotencia, los pecados, no importa nada. Cuando la persona, cualquiera que sea la persona, se humilla delante de Dios, y Él se humilló porque
Él se sometió a la palabra del profeta, que es el siervo de él. Sometiéndose a la palabra del siervo de Dios, del profeta Eliseo, él estaba sometiéndose a Dios. Y como él obedeció la palabra del profeta dada por Dios, ¿qué es lo que sucedió? Él quedó limpio de su lepra. Muestra entonces claramente que Dios es el mismo para todas las personas, no importa religión, no importa la filosofía, no importa si es hombre, si es mujer, si es homosexual, lesbiana, no importa si ella es ladrón, si es una persona de bien, no importa si la persona es bandida o es bueno, no importa la situación de la persona, cualquiera que sea la persona, ella es un alma. Y cuando esa alma está afligida, herida, humillada, y viene a Dios, al Dios de la Biblia, y pide ayuda, Él extiende la mano. Ahora, yo quedo pensando, oiga, ¿cuántas personas están dentro de las iglesias que se intitulan aquello otro? Y son arrogantes porque son ellos, son obreras, son obispos, son pastores, son esposas de pastores. Nada de eso tiene valor. Lo que tiene valor, mi amiga y mi amigo, es que la persona sea humilde. Cuando ella es humilde, cuando ella se sujeta, sujetarse es ser humilde, es obedecer. Cuando usted se sujeta a su patrón, usted es humilde a su patrón, por lo menos a él. Entonces usted obedece la palabra de su patrón, de su patrona. ¿No es? Entonces es así con Dios, cuando la persona es humilde, contrita, y Dios permitió, Dios no colocó lepra en Naamán, no, pero permitió que él contrajera lepra. Y cuando él vino hasta a su siervo, el profeta Eliseo, Dios oyó su petición, su oración. Entonces Dios permite que nosotros seamos llevados a los desiertos, a las luchas, a las dificultades, para que nos humillemos y digamos, aquí está mi Dios, mi vida, me perdona. Yo quiero que eso me perdone y me ayude y me dé una respuesta. Porque el Señor no es Dios de palo, de piedra, de metal, pero el Señor es un Dios vivo. Entonces me ayuda, tenga misericordia de mí. Pronto, así Dios atiende. Entonces, en este domingo vamos a zambullirnos por séptima vez, tipo Naamán, zambullirnos en la palabra de Dios. Y usted es nuestro invitado, ¿está bien? Quede ahí esta palabra para despertar la fe de aquellos que tienen y piensan que por la posición social son mejores que otros, o piensan que por causa de ser religiosas, fervorosas, leales a su iglesia, leales a su pastor, eso es suficiente para agradar a Dios. No, cuando nosotros somos humildes delante del Altísimo, cualquiera que sea la religión, cualquiera que sea la fe, cualquiera que sea la filosofía, ella se humilla y Dios oye su oración. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén.